Buenas, bienvenido a otra colaboración de Michael Cerezo, mi amigo, y mi nombre es Alberto Alvarado. Michael es de Ortopraxis Podcast y yo soy de Redefiniendo Podcast. El tema de hoy yo creo que es un poco interesante, es un poco controversial, porque vamos a hablar ahora de algo que mucha gente sabe, otras personas quizás no saben. No sé si Michael te has dado con personas que tienen este tipo de creencias sin saberlo, lo único que no conocen es cómo se llama. Y vamos a hablar un poquito sobre el arminianismo, qué es, quién lo creó, de qué consiste, etcétera, etcétera. Y después vamos a hacer un episodio hablando de la contraparte de eso. Así que, Michael. Sí, pero antes yo quiero, mano, decirles que extrañamos a Jan García de Sí. Corazones Pródigos y extrañamos a Wilfredo Wilfredo. Alexi de Iglesia en YouTube. Hoy no pudieron estar con Yo nosotros, siempre, pero yo siempre lo confundo, digo eclesia en vez de iglesia, pero es iglesia. Iglesia en YouTube y orando fervientemente para que también haga su podcast. Sí, por favor. Pero hoy no pudieron estar con nosotros, así que nada, Sí, esperemos que la semana que viene pues sí puedan estar con nosotros. sí. Sí, sin duda alguna, hay que saber qué es el arminianismo, quién lo creó, cuál es su teología, etcétera. Porque curiosamente en Estados Unidos y Latinoamérica es la teología más abrazada, el arminianismo. Y hay gente que de hecho, yo tengo un amigo que me dice, yo no soy ni arminiano, ni yo no soy calvinista, ni arminiano, ni nada, yo soy cristiano. Y yo, Sí, eso es lo más vago que yo he escuchado en mi vida, en la historia de la cristiandad. Yo ¿Por tengo un qué? amigo que me dice, I'm a Jesus guy. Yo solamente creo en Jesús. Y yo, ok, súper, eso no me dice nada. Pero quizás Como eso que, también pudiera sonar un poco vago sí. para no pensar o reflexionar en nuestra fe. Sí, sí, es una forma yo pienso que quizás, como hemos hablado otras veces, que hay personas que usan argumentos escapistas. Eso puede ser una forma bien escapista de decir, yo no quiero estudiar eso, como que no me interesa. Exacto, diste en el punto, diste en el punto. Pues sí, mano, ¿qué es el arminianismo? Y por ahí para abajo, ¿quién lo creó? Y si ustedes tienen en el transcurso preguntas o comentarios que quisieran compartirlos con nosotros, pues serían bienvenidos. Nítido. No sé si han escuchado hablar, pero el arminianismo vino o sea, no sé si han escuchado hablar del calvinismo como tal, que viene de Juan Calvino. Él murió en el siglo XVI y justamente creo que son 5 años antes de que él muere, antes de su muerte, nace Jacobo Arminio. Y Sí, 4 años. 4 años, 5. Murió, El mismo siglo. o sea, él Te estás nació, cortando. exacto, él Ajá. nació 4 años antes de que muriera Calvino. Exacto. Exacto. Nace 4 años antes de que muera Juan Calvino. Exacto. Pues se llamaba Jacobo Arminio, perdón. Y él estaba siendo educado por se olvidó el nombre. Dios mío, ¿qué me está pasando? Teodoro de Besa. Teodoro de Besa. Yo Teodoro de tengo que Besa. hacer, Ujú. este es el problema, que yo cuando voy a hacer yo quiero que sepan que yo hago los podcasts y los mensajes y todo sin anotaciones. Y eso es un mal que yo tengo, porque la Pero mayoría de ojo, la... ojo, Ujú. nosotros leemos, nosotros estudiamos y Ajá, nos exacto. compartimos información. Aquí nosotros no venimos a disparar a lo loco al aire. Exacto, exacto. Mi único problema es que yo no hago anotaciones. Ese es mi único problema. Pero fuera de eso, o sea, yo lo que pasa es que la mayoría de las veces yo me acuerdo de las cosas, pero a veces me pasa como hoy, que se me van las palabras y se me va a echar un café, hermano. Mala mía, es que Michael se está tomando un café y yo. Anyways, Lo pues siento. Bueno, está rico. Jacobo Arminio nace 4 años antes de la muerte de Calvino, ¿verdad? Es educado por Teodoro de Besa. Eso fue en el siglo XVI.
Este, entonces, este Tenemos que hombre, decir tenemos que decir que, ¿me escuchas bien, verdad? sí, sí. Tenemos que decir que Jacobo Arminio estudió y se crió como un calvinista. Sí, porque eso era, exacto, eso era lo que iba, que Teodoro de Beza era el sucesor de Calvino. Ujú. Así que él fue quien educó a Jacobo Arminio. Y entonces en el transcurso, es que entonces él se da cuenta de cosas en las que él no está de acuerdo. Hay unas que sí, hay otras que no. Hay otras que mucha gente dicen que él dijo que realmente no dijo, y Ujú. mucha gente piensa que sí, pero se desmiente. Claro, Como como lo Calvino, que, que dicen, que si Calvino dijo salvo siempre salvo. Calvino nunca ajá, dijo eso. Eso eso lo es dijeron una, sus discípulos. es la cosa. Eso es una falacia. O sea, yo quiero, este episodio no es de calvinismo, pero quiero arrancar diciendo que el calvinismo no es salvo siempre salvo. Quiero que lo sepan. Eso es algo, a mí me han dicho, o sea, te estoy hablando de que hace 2, 3 meses me dijeron, alguien me dijo, me estaba hablando del calvinismo y me dijo, ¿tú sabes lo que es el calvinismo? Y yo me quedé como que, ajá, me dijo, ese salvo siempre salvo. O sea, como que la persona me estaba informando, ¿ok? Que el calvinismo es salvo siempre salvo. Y yo le dije, mira, la verdad es que no, no, eso no significa eso. Y en este punto, irónicamente, este punto que es donde la mayoría de las personas difieren casi siempre del calvinismo, lo compartía Jacobo Arminio, y era que hay un punto de la doctrina calvinista que se llama la perseveración de los santos. Básicamente, abuelo de pájaro, básicamente lo que dice es que una vez tú eres salvo, tú no pierdes la salvación. Eso no es, volvemos, aquí hay que hacer una pausa y hay que aclarar eso. No es que tú tienes una licencia de que, pues entonces soy salvo, me voy a ir a hacer lo que me da la gana. Eso no es lo que está diciendo esa postura. Lo que dice es que el que está permanece. Es así de sencillo. El que está permanece, ¿verdad? Y el que no está es porque nunca estuvo. Y casi siempre se basan en el libro de Juan, capítulo 1 versículo, perdóname, capítulo 2 primera de Juan, capítulo 2 este, donde realmente está pasando un problema como este precisamente en la iglesia y Juan les está diciendo, no se preocupen, porque los que no están con nosotros nunca estuvieron, porque si hubieran sido parte de nosotros hubieran permanecido, pero como no están, se demostró que nunca estuvieron. Así que él dice, de modo de que el que está permanece y el que no, pues se va, pues nunca fue parte. Es importante hacer esa distinción y en eso, por lo menos el arminianismo, ¿verdad? Cuando por lo menos el de Jacobo Arminio, él decía que eso era un punto que había que estudiar más a fondo. Él nunca dijo que la salvación sí se perdía, ese tipo de cosas. No sé si quieres añadirle algo, Michael. Sí, quizás en síntesis, porque ya tú lo dijiste, y es el punto número 5. De hecho, el tema que más Jacobo Arminio tenía discrepancia con con Juan Calvino era en la salvación. Esta narrativa o esta aseveración de gracia irresistible que posteriormente en el siglo pasado y parte de este siglo, uno de mis teólogos favoritos y de Alberto también, R.C. Sproul y muchos otros teólogos, Caballote. este, ellos cambiaron la palabra irresistible por gracia eficaz y Eficaz. se, Eso me y se, encantó. sí, y se entiende mucho mejor, más claro, porque cuando tú escuchas la palabra gracia irresistible, ya tú estás prejuiciado, tú dices, es una gracia que nadie resiste, pero cuando tú estudias el concepto de gracia eficaz, te hace más sentido la idea original que quiso compartir Juan Calvino. Pero entonces, Jacobo Arminio no estaba de acuerdo con esa terminología de gracia irresistible y él decía que sí, que hay personas que pueden resistir la gracia de Dios y decidir no acercarse a Dios. Esa es una de las cosas que él discrepaba de Juan Calvino. Y la otra es la salvación, que ¿verdad? Juan Calvino pues decía, creía en la perseverancia de los santos, o sea que los que son salvos continuarán siendo salvos, no van a perder su salvación. Ujú. Básicamente eso, pero Jacobo Arminio pues discrepaba de ese punto, específicamente él dice
En lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio. Eso es lo que él dice. Ujú, ujú. Pero más adelante, ese último punto, ese último artículo fue alterado para enseñar definitivamente que un creyente sí puede, que es regenerado, sí puede perder su fe y con ella también puede perder su salvación. En síntesis, Jacobo Arminio nunca dijo que se puede perder la salvación. Él dijo, o la perseverancia de los santos, él dijo que eso es un tema que había que seguir estudiando. Una vez él muere, sus discípulos son los que finalmente pues, escriben que sí, que un regenerado, un cristiano que no persevera en su fe, sí puede perderse, sí puede perder la salvación. Algo que ya hemos hablado en otro episodio acerca de la salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? No qué dice Juan Calvino, qué dice la Biblia. Y nosotros pues sabemos que la salvación no la podemos perder porque no la podemos ganar. Eso yo creo que es un poquito chocante porque mucha gente piensa que la salvación se pierde. De hecho, ese es el pensamiento que predomina, por lo menos en Estados Unidos y, bueno, yo diría que en este lado del mundo, en lo que es el occidente, predomina ese pensamiento de que la salvación se pierde. Eh, mucho tiene que ver yo pienso que en la llegada del pentecostalismo en el siglo pasado y todo lo que conlleva ese tipo de enseñanza y de cómo acaparó, que de hecho la forma correcta, yo diría, de catalogar la mayoría de Puerto Rico y la mayoría de Latinoamérica y de Estados Unidos serían arminianos wesleyanos, por John Wesley, que creía él fue quien trajo las manifestaciones estas del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas. Este, Eso es bien importante lo que tú estás diciendo porque eh, cuando Jacobo Arminio muere, que continúan sus discípulos, el legado, hubo un concilio en donde, ¿verdad? Lo recibieron y colocaron lo que pensaba Juan Calvino y lo que pensaba Jacobo Arminio para tomar una decisión. El resultado fue que los catalogaron a los arminianos o a los seguidores de Arminio como herejes. ¿Qué pasa? Hubo un segundo gran despertar y fue Juan Wesley, el fundador del metodismo, porque su papá pues se crió y estudiaba y leía mucho a Jacobo Arminio y fue lo que le enseñó a su hijo. Entonces Juan Wesley o John Wesley pues comienza ¿verdad? Esto del metodismo que by the way es un término que se lo o sea, esa terminología se la hicieron en son de burla las personas que lo veían en la calle enseñando y todo eso. Estos son los metódicos, los métodos. Y entonces, Sí, como mismo hicieron con Calvino en aquel tiempo, le decían calvinistas, porque realmente a mí el término que me gusta, que es el término que se usaba antes de eso, era teología reformada, o sea, los reformados, los reformadores, que tú sabes que obviamente, pero sí, usaban eso es más actual, eso es más actualizado, teología reformada. En aquel momento, teología de la gracia o los 5 puntos de la gracia, algo así, más o menos. Pero sí, no se llamaba así el calvinismo ni nada de eso. Obviamente, como él es el fundador, pues. él realmente lo que hizo fue como que recapitular, Ujú. ¿verdad? Información que ya estaba hecha y obviamente le añadió sus ideas, que son parte fundamental de la doctrina hoy en día. Y lo que iba a decir, cuando te interrumpí ahorita, era que el metodismo tuvo un gran auge. eh, y con ello ellos abrazaron lo que el arminianismo, los bautistas también abrazaron el arminianismo y el movimiento de santidad. Más adelante se van a denominar o llamar como los pentecostales. Este, Se mueven a Estados Unidos, toda Norteamérica, así que todo Estados Unidos, gran mayoría son arminianos, y de Estados Unidos, de Norteamérica, comienzan a enviar misioneros, Sí, y ahí se evangelistas. dividen, de hecho, bautistas del norte, bautistas del sur. Exactamente, Los bautistas del sur son calvinistas, los bautistas del norte son arminianos, exactamente. en su mayoría.
cuando vienen estas personas, estos misioneros o evangelistas de Norteamérica a evangelizar toda Latinoamérica, pues ya ellos vienen con su teología. Ellos van a enseñar lo que ellos aprendieron. So, lo que más va a predominar en toda Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Puerto Rico, es la teología del arminianismo. Ahora, ¿verdad? Como toda teología, pues quizás pudiese tener sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que no es el fin de este podcast. Simplemente queremos, ¿verdad? Redescubrir o redefinir lo que es el arminianismo, quién es su fundador, etcétera, y otras preguntas que pudieran surgir en el camino. Pero Sí, sí, eso es parte de la historia. tener la información, porque realmente la intención es que todos tengan acceso a la información y en base a eso quizás tomen, ¿verdad? Sus posturas y todos los pensamientos que tengan, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Por ejemplo, los 5 puntos principales del arminianismo, eso sí lo tengo anotado, porque uno de ellos, por ejemplo, el primero, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que él prevé. O sea, básicamente es como que Dios mira el futuro, Él sabe quién va a creer y quién no va a creer, y en base a eso, pues entonces Él elige o reprueba. O sea, como que, porque la Biblia habla de que hay unos elegidos y unos reprobados. O sea, eso es indiscutible. Pero entonces aquí, según el arminianismo, es en base a lo que Dios ya ve, como que Dios va adelante en el tiempo y Dios, ¿ves? Ese es un punto el primer punto que se habla sobre eso, que ellos creen. El segundo, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. O sea, como que Cristo murió por todos y, y solo los que creen son los que son salvos. Y volvemos. Esto se junta con el uno porque el primero dice que Dios elige de acuerdo a lo que él ya vio. Entonces, el tercero básicamente se comparte con el calvinismo. El hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Sí, eso es algo que él compartía mucho con Calvino. Eso es Sí, sin lugar a dudas. sí, básicamente es que el hombre está bueno, tan depravado, no sé qué otra forma ponerlo, Michael, que está, Corrompido, sí, qué sé yo. tan separado de Dios por la, ¿verdad? Por Tú lo, el estatus Hoy de yo estaba pecado. escuchando, sí, yo estaba escuchando el episodio de ese mismo, de si se puede perder la salvación, que estuvimos los cuatro hablando, y tú mencionaste algo bien interesante, y lo dijiste porque la Biblia lo dice, y es que nosotros tenemos una enemistad con Dios. Tú hablaste un poco de eso, que ese es yo creo que es lo más, la terminología adecuada. Sí, yo pienso, es que yo creo mucho en eso, o sea, y es porque la Biblia lo dice, o sea, pero yo pienso que el ser humano tiene una tendencia natural de alejarse de Dios, o sea, de tener una enemistad con Dios, o sea, es contraria a Dios, literalmente. Entonces, el cuarto punto, Michael, no sé si quieres abundar en ese, es que la gracia puede ser resistida. Hace tiempo, Michael y yo estábamos hablando de eso. Y Michael me decía, es que a mí porque uno de los puntos, estábamos hablando del mismo tema, pero estábamos hablando Ujú. más del calvinismo. Y uno de los puntos del calvinismo es, De hecho, eh, fue antes de que saliera si este podcast, o sea, tu mucho podcast, antes, Redefiniendo Podcast. yo no había hecho podcast ni nada, simplemente como que nos sentábamos a hablar de eso, porque desde hace años Michael y yo nos sentábamos a hablar de eso, en grupo o solos o como fuera. Entonces, estábamos hablando y Michael me decía, es que a mí lo que no me cuadra es que la gracia sea irresistible. Me dice, yo creo que la gracia se puede resistir. Y entonces, pues, ahí fue que una vez yo le envié a Michael una cita, un video, creo que fue de Sproul, hablando precisamente de ese punto y lo que él explica sobre cómo Ujú. nosotros podemos resistir la gracia y cómo se le cambiaría la terminología quizás a gracia eficaz, porque va por encima de tu resistencia. So, es efectiva, por eso es, ¿verdad? Exacto. Eficaz, porque es Sí, efectiva por que encima. eso era una eso era uno de mis problemas con ese punto del calvinismo, el punto de la gracia irresistible. Este, Porque cuando tú escuchas esa palabra irresistible, creo que lo mencionamos al principio, o si no fue antes de irnos en vivo, detrás de cámara, cuando tú escuchas irresistible, tú dices, pues nadie se puede resistir. Pero la realidad es que, bueno,
yo puedo decidir no acercarme a Dios o decidir no aceptar a Dios o resistir esa gracia de Dios, es lo más lógico. Pero Nuestra, ajá. cuando R.C. Sproul va a estudiar ese punto del calvinismo, él mismo dice que hasta él estuviese o a favor de esa terminología. Pero él dice, cambiemos esa terminología por gracia eficaz. Y explicó en un No, él, video él dice que no le espectacular. gusta. Él dice que no le gusta la gracia irresistible. Él dice, yo tengo un problema con eso. Exacto. Él dice, tengo un problema con eso porque yo entiendo que la gracia se puede resistir. Entonces, él lo explica y él dice que la belleza de la gracia es que tú te puedes resistir, pero va por encima de tu irresistibilidad y es Exacto. efectiva. Eso es a lo que me refería, exacto. Ajá, y es efectiva. Por eso es que le llama entonces la gracia eficaz. Y en ese punto, se comparte. Se comparte, porque hay una diferencia entre el neocalvinismo y el hipercalvinismo, de eso vamos a hablar en otro episodio, porque el calvinismo es bien amplio y es bien grande, o sea, como que tiene muchas ramas y tiene, pues, la verdad, yo entiendo, Michael, me corrige si estoy mal, pero yo entiendo que es la doctrina más estudiada. Sí, el calvinismo. Hey, Sí, claro, porque estamos hablando de Inglaterra, toda Europa, esa era la más estudiada. De hecho, declararon herejes a los seguidores de Arminio, los declararon herejes. Pero también el calvinismo tiene su lado oscuro, porque sí, sí, sí. según la historia, todo el que pensara diferente a ellos, mano, los quemaban. Sí, sí, Quemaban. eso fue una de las cosas que eso se puede, bueno, se puede hablar Sí, claro, claro. pero la cuestión esta, ¿cómo es? Siempre muchos arminianos usan un argumento en contra de los calvinistas diciendo que Juan Calvino mandó a matar a Servet. Pero realmente, históricamente, eso no fue así. Después, en otro episodio, vamos a hablar de qué fue lo que exactamente pasó, según Locke, ¿verdad? Hay unas diferencias en cuanto al recuento. ¿Verdad? Hay personas que dicen que sí, hay otros que dicen que no, pero vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Que de hecho es súper interesante. Por lo menos a mí, que me gusta la historia, me gusta todo eso. Yo sé que hay gente que no le gusta, o que no, pero a mí me gusta. A mí me gusta hablar de esto, me gusta Pero contar. dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es Ey, importante conocerla. sí, definitivamente. Entonces, el último punto del arminianismo dice, en lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio, que esto es lo que estábamos diciendo, que la perseveración de los santos, que es la cuestión esta de que cuando tú te conviertes tú no te apartas. Básicamente, pues ahí entonces Jacobo decía que eso había que estudiarlo un poquito más, eso fue uno de los primeros puntos que tocamos. Pero más adelante, que era lo que estaba diciendo Michael, ese artículo que Jacobo habló de él, lo alteraron para decir que la salvación sí se pierde. Y hoy en día la mayoría de la gente piensa que la salvación se pierde. Eso es, o sea, te estoy hablando de que cuando yo me convertí, una de las primeras cosas que yo aprendí fue esa. Y eso era algo que a mí no me dejaba dormir. Yo decía, bueno, pues yo voy a estar 3 meses y me voy a apartar. No porque quería, era un miedo que yo tenía. Yo decía, yo me voy a apartar porque es que hello. O sea, yo no voy a poder con el empuje. Como que, tú sabes, entonces pues es un miedo que mucha gente vive con él, Michael. No sé si quiere. Sí, yo estaba escuchando el episodio de Si se pierde la salvación que trabajamos y en el carro y estaba mi suegra al lado. Y yo hice esa pregunta, me acuerdo, en el episodio, si se pierde o no se pierde la salvación. Y mi suegra rápido dijo, sí se pierde. Y rápido citó el texto que tú traíste en el episodio de Pablo, que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Pero Pablo nunca dijo eso. Cuando leemos la Biblia, Pablo nunca dice, cuida tu salvación Ay, Pablo con temor y dice, temblor. ejerciten su salvación. Pablo dice, Den frutos de salvación. ocupaos. En otras Ajá. versiones dice, esfuércense por demostrar Ujú, que ujú, ustedes ujú, son salvos de verdad. ujú, Que no ujú. es lo mismo ni se escribe igual. Pero que sí, pues, Mira, y pero yo me da me interesé curiosidad con... que cómo reaccionó ella cuando, cuando escuchó que estábamos Bueno, hablando de ese texto de Pablo. no, ella no llegó a esa parte, pero cuando yo pregunté si se pierde la salvación, ella respondió y dijo eso.
Entonces yo rápido contraataqué, o sea, obviamente no en ataque así literal, Tú, no se sino que, pierde. sino que hablando con ella le dije, mira, no, lo que pasa es que Pablo, lo que dice es esto, Y me y pues, imagino que hubo resistencia para entender ese claro, concepto, porque y todavía la hay. O sí, sea, porque es que una persona te puede oír, pero no escuchar, ujú, ¿me ujú. entiendes? No, Y y la verdad es que nosotros de alguna forma hemos sido doctrinados y cuando tú piensas de una forma, cambiar ese método de pensamiento, esa forma, es bien difícil, ¿sabes? Hasta en la forma en la que funciona el cerebro. Yo estaba cogiendo unas clases estábamos hablando, eran unas clases de neurociencia precisamente, y de, estaba hablando perdóname, ok, estaba hablando de cómo el cerebro funciona y de cómo el cerebro tiende a tomar caminos más cortos de cosas que ya conoce. So, en este caso se está hablando de adicciones o se podía hablar también, por ejemplo, cuando tú vas de camino a tu casa, a veces uno dice como que, ¡y rayo, cómo yo llegué aquí! Como que te vas en un viaje y de momento dices, espérate, ¿qué yo hago aquí? Pues el cerebro ya sabe qué camino exacto. tomar, o sea, que es una respuesta casi automática y eso pasa con los pensamientos, con ¿sabes? Lo que nosotros pensamos y la forma en la que, en la que lo pensamos. Y, y se me fue lo que iba a decir. Sí que ya uno está, o sea, uno tiene unas gringolas puestas. Claro, entonces reconstruir el pensamiento es como reconstruir. Mira, yo estaba leyendo un libro de la doctora Caroline Leaf que se lo recomiendo a quien sea, a cualquiera, se llama ¿Quién me desconectó Pero el cerebro? Y ella habla, ella habla de las respuestas automáticas de la mente. Walter Rizzo es un caballo también. Walter Rizzo es tremendo. Pero lo que a mí me gusta lo que es brutal. Lo que a mí me gusta de Caroline Leaf es que ella es cristiana y ella lo filtra todo a la luz de la Biblia. Y me encanta eso. Y una de las cosas que ella estaba mencionando era precisamente eso, que la mente, aún con los pensamientos, crean como yo lo estoy sobresimplificando porque yo no soy neurocientífico o como sea. Así que lo estoy hablando de lo que me acuerdo, pero ella estaba hablando de cómo nosotros tenemos respuestas automáticas y cambiar esas respuestas automáticas es bien difícil, es una reprogramación del cerebro. Tú tienes que traer esa mente, esos pensamientos a la conciencia y en base a eso empezar a identificar. También leí un libro del doctor David Burns que se llama Feeling Good, que habla también de eso mismo. En el caso de él, es un psicólogo, él es terapia cognitiva, pero es interesante como menciona eso. Pero Caroline Leaf, una de las cosas que ella dice es que ella habla de la importancia de los pensamientos y de cómo la Biblia ya hablaba de esto, ya hablaba de los pensamientos, o sea, como básicamente que la Biblia estaba bien adelantada a los tiempos, porque ella decía, mira, esto es lo que dice la Biblia, y me acuerdo que citó el versículo de en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo eterno, en esto pensad, taca, 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 ¿verdad? Entonces ella decía, cuando tú piensas en cosas como esas, piensas en cosas buenas y no permites a tu mente ir a estar ¿verdad? En pensamientos negativos que te pueden afectar tu estado emocional. Ella dice, tú estás literalmente regenerando neuronas que perdiste en el cerebro, algo así. O sea, es posible hacerlo. Y está súper interesante. Michael, sé que vas a decir algo. este libro, el poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. Yo tuve que leer este libro cuando empecé a estudiar teología, en mi primer semestre. Y es algo que cualquier estudiante, o no necesariamente estudiante, todo cristiano debería leer este libro. Te explico por qué. Él habla, básicamente tu línea, Alberto, de tres tipos de mente. Está la mente líquida, que es aquel que pues, no tiene ninguna forma. Se deja llevar por todo lo que todo el mundo dice. Hoy piensa esto porque fulano le dijo esto y mañana piensa otra cosa porque sutano le dijo otra cosa. Está la mente rígida, que es que es lo que estábamos hablando, que son estas personas que, pues, hermano, no, cuando van a aprender, no van con la actitud de desaprender y de reconocer que
todo lo que saben no necesariamente está correcto. Y, y esas son las mentes rígidas que realmente no, pues, no aprenden nunca porque su mente está rígida, no permite que aprendan algo nuevo, ¿no? Y la mente flexible, que eso es la invitación que él hace, que estas personas que, mira, se dan la oportunidad de escuchar, de estudiar otras líneas de pensamiento, otras teologías, otras cosas, ¿me entiendes? Y por eso el título del libro, El poder del pensamiento flexible, que son los tres tipos de mente. Y eh, yo crecí con mente rígida, me educaron así, incluso la vieja escuela, o no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que llamar la vieja escuela, pero cuando digo eso me refiero a los cristianos quizás como la generación de mi papá, de mi abuelo, esas generaciones pasadas, pues, hermano, mente rígida, porque no, o sea, no dan paso a aprender algo nuevo. O rápido, tú sabes, rápido lo catalogan como herejía o algo así. Así que les invito a que lo lean, lo pueden buscar. ¿Cómo es que se llamaba? El poder del pensamiento flexible. Walter Rizzo. Walter Rizzo. Él tiene libros buenos. A mí me Sí. gusta. A mí me gusta como que como él escribe y él tiene libros que son fáciles de leer también. Que eso es bien importante. Y estaba viendo aquí, mira, de lo que estábamos hablando, lo más importante, yo pienso, la diferencia más grande que yo veo, porque realmente hay puntos de reconciliación entre las dos, por lo menos la fundamental, la doctrina fundamental del arminianismo y el calvinismo, especialmente la perseveración de los santos. La única diferencia o la diferencia fundamental que yo puedo encontrar es que ellos creen que la salvación, el hombre es quien toma la decisión y Dios lo vio desde antes y por eso lo eligió. Pero el calvinismo dice, Dios te eligió y por eso es que entonces tú tienes fe y tú decides, pero realmente es que Dios te predestinó de antemano. O sea, hay una diferencia entre esos dos puntos. Sí, Bastante. Ujú. exacto. Importante. Ese punto que tú estás trayendo. Este, y algo que es bien importante también mencionar, que esto lo podemos hablar en otro episodio, que el arminianismo pues no se puede confundir con el pelagianismo, ni tampoco con el semi-pelagianismo, que esta teología o esta doctrina enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede completarla por sí mismo. Este, el arminianismo dice que el hombre no puede ni siquiera dar el paso inicial hacia la salvación, a menos que sea capacitado primero por la gracia resistible, entre comillas, obviamente, de Dios. Pero el paso final es una decisión de la voluntad humana en la que Dios no interviene. Eso es lo que dice el arminianismo. Exacto, básicamente es lo que dice Wilfredo, que está escribiendo por ahí, ¿verdad? Él dice libre albedrío versus elección. Exacto. Es la cuestión, o sea, es la Eso, cuestión de... Ajá. ese es la problemática. Exacto, Es exacto. una de las Así que, problemáticas. exacto. Y de hecho, el punto de nosotros hablar de esto no es irnos demasiado profundo en cuanto, o sea, el punto es que tengan la información y puedan empezar a tener una vida cristiana un poquito más racional, un poquito más inteligente, más pensada. Y porque yo he visto que por esta falta de educación hay mucha gente que cae en otras cosas, en falsas doctrinas, etcétera, etcétera. So, es bien importante tener información como esta, aunque no es información que por no conocerla te vas a perder, porque ese no es el caso, pero es importante saberla. Michael, tienes ahí otro libro que vas a tirar. Lo que pasa es que si usted como podcaster, como oyente, fiel de Redefiniendo Podcast, de Corazones Pródigos, de Iglesia, que Wilfredo está por ahí, lo amamos y lo extrañamos, y de Ortopraxis Podcast, si usted se acerca para que como una clase, para que nosotros le enseñemos, quizás lo vamos a defraudar.
porque esto no es una escuela, tú sabes, nosotros nos unimos, ¿verdad? Como amigos para hablar de estos temas, porque nos gusta hablar de Claro. estos temas Y, y y les recomiendo a quien pueda, a quien tenga la oportunidad de ir a estudiar a la universidad de estos temas, por favor, hágalo. a Porque, eso, a eso iba, a eso iba. ok, Porque nuestro objetivo principal cuando decidimos unirnos, posteriormente se añadió Wilfredo y se seguirán añadiendo en el camino, es que, mano, crear la curiosidad en usted, en que luego de escuchar este episodio y otros episodios, pues, mano, comience a estudiar, como dice Alberto, en un instituto, si tiene la oportunidad y el dinero, en una universidad, en fin, o por su propia cuenta. Mira, usted se lee este librito de Justo González, voy a ponerlo aquí. Dice, Justo González. historia, ahí sale. Historia abreviada del pensamiento cristiano por Justo González. Usted iba a Está en conocer, Amazon, ¿verdad? está en Amazon exactamente físico y digital. Usted compra ese libro y usted va, mira, a saber por qué es que usted piensa como piensa hoy. Porque nuestro pensamiento no nace del vacío, sino que viene Ajá, de muchas generaciones. Y, mano, usted exacto. se va educando poco a Yo poco. tengo un amigo, uno de mis mejores amigos que él es psicólogo y él dice, él desde del aspecto psicológico, o sea, él dice, es como si de alguna forma nosotros realmente no tenemos libre albedrío, desde un punto de vista psicológico, o sea, como que nuestros pensamientos que nosotros pensamos, que son naturales, realmente vienen de antes, ¿sabes? Y tienen una forma en la que fueron puestos ahí, Formado, exacto. formados, esa es la palabra, formados. Ujú. Este, y eso otra línea, pero es Que yo súper creo que, interesante. que yo creo que ese es el reto de la teología, de estudiar teología. Mano, tú tienes que crear tu propio pensamiento, caballo, Ujú, crear tu ujú. propia teología. No repetir ni decir yo soy arminiano porque mi pastor es arminiano o porque eso es lo que enseña mi iglesia. Ajá. Sino estudiar qué es el arminianismo, por qué, cuál es la teología, tú sabes, y el calvinismo y el pelagianismo y el molinarismo y todos los ismos que existen y que van a existir. Sí, sí, sí. Este, o sea, esa es eh, quizás el reto mayor, crear nuestro propio pensamiento y no simplemente, pues, así fue como me enseñaron. Es como, tú sabes, Dios mío, Que de hecho es bien interesante porque yo le he dicho ya antes, un teólogo sistemático del siglo XIX, Charles Finney, él dice que la psicología y la teología están demasiado entrelazadas, que es imposible el estudio de la una sin la otra. So, y yo pienso que tiene que ver mucho con esto, con este tipo de cosas. Como que nosotros, o sea, la teología es un sistema de pensamiento básicamente obviamente tenemos fe, ¿verdad? Creemos en Dios, esa es la base de nuestra fe, pero dentro de todo es un sistema, es una forma de pensar, es una forma de vivir. ¿Sabes? Nosotros es importante que nosotros tengamos creencias saludables, es ujú, importante que nosotros sepamos lo que nosotros creemos, cuáles son los fundamentos de nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas son importantes. Así que, por eso es que por eso es que nosotros tenemos que hablar de estas cosas, por eso es que nosotros tenemos que investigar, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que educarnos, porque la educación realmente no debilita la fe, al contrario, la fortalece, porque tú sabes por qué crees en lo que crees. Obviamente hay cosas que Dios hace que van por encima y nosotros no cuestionamos eso, pero también nosotros tenemos que ser responsables, como decía Pablo, y de ujú. hecho, a mí me encanta porque Pablo era, o sea, Pablo y Pedro y todos los discípulos realmente, la mayoría, o sea, por lo menos Pablo era un estudioso. O sea, Pablo era un Claro. estudioso. Y en la cultura de los israelitas era bien común, o sea, que el hombre estuviera educado en su fe, en lo que creían, en sus costumbres, etcétera, todo ese tipo de cosas. Así que por eso ahora nosotros no podemos dejar eso atrás. Y pues, nos estamos yendo del tema, pero es que es importante hablar de este tipo de cosas, porque Sí. necesitamos cristianos educados, la verdad. Pero lo que yo iba a decir era el refrán o el dicho o el cuento, o Ah, como pues sea. perdón, me fui en un rant, mala No, mía. no, no, estás en la línea. Lo que yo iba a decir era un dicho, un refrán o un cuento que yo he escuchado, este, que
qué sé yo, que la mamá, Perro que ladra no muerde. había una familia O sea, ok, mala mía. que la mamá estaba cocinando y le picaba, creo que la cabeza o la cola al pescado cuando lo hacía. Y la hija le pregunta por qué le picaba la cabeza o la cola, no me acuerdo. Le picaba una parte del pescado. ¿Por qué tú le picas? Y la mamá le dijo, no, porque así mi mamá me enseñó así. Y fue donde la abuela. Le pregunta, abuela, oye, abuela, ¿por qué tú le enseñaste a mami a cocinar el pescado de esa manera, a picarlo? Y tú sabes, yo lo aprendí de mi mamá. Y fue entonces a donde su bisabuela. Y le pregunta a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué tú le enseñaste a mi abuela y mi abuela le enseñó a mi mamá a cocinar el pescado de esta manera y picarlo así? Y ella le dice, pues mira, lo que pasa es que cuando yo estaba cocinando el pescado no me cabía en el sartén y yo le picaba una parte del pescado para que pudiera caber completo en el sartén. Y entonces ni la Que no abuela. tenía nada que ver con la forma correcta de hacerlo. Exacto. Entonces la abuela y la mamá repetían la tradición, que hay un episodio de eso, Wilfredo lo sugirió, cristianos creo que es tradición el tema, o cristianos por cultura, algo así. Sí. Lo estaban repitiendo, pero no sabían por qué. A lo mejor el sartén de la maya era grande. ¿Y por qué tienes que picar el pescado? Si te cabe completo en el sartén. Porque no conocía su historia. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues conocer, no solamente del arminianismo, sino de otras corrientes teológicas. En fin, y comenzar a formular su pensamiento, mano. Cristianismo cultural. Ese es el episodio. Muy pronto. Por aquí. Iglesia. Iglesia. Cristianismo cultural, ahí está, Wilfredo lo está diciendo. Tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar de eso y venimos con un par de temas que son bien chéveres. Pero por ahora, después vamos a hacer un episodio más a profundidad del calvinismo versus el arminianismo. Sí, hay que hablar del calvinismo solo, hay que hablar del molinarismo y después hay que hablar de un pequeño debate entre el calvinismo y el arminianismo. Así que, Eso estaría bien chévere. Sintonice. Eso va a estar bien chévere. Eso va a estar bien chévere. Sintonice en las próximas semanas. Sí, así que por lo menos esta va a ser el primer capítulo de esa serie. Así que nada, gracias por sintonizar. Síganos en las redes. A mí por lo menos Alberto Alvarado Redefiniendo Podcast, Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast. Ya no pude estar, pero también síganlo, Corazones Pródigos Podcast y Wilfredo de Iglesia. Así que y que pronto que tenga su podcast también, Iglesia Podcast. Para que todo es podcast. Todo es podcast. Sí. Así que, nada, déjanos saber si les gustó, síganos en las redes y nada, nos vemos entonces en la próxima, que el próximo episodio va a estar bien bueno. Sí, esta misma semana. Exactamente. Nos Así vemos. que pendientes, nos vemos. Chau. Bye. Llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivia en encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto real debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Dios te sigue llamando.